Luis se encontraba sentado en su silla de mimbre, frente a la ventana empañada de su humilde hogar. El viento frío de enero aullaba fuera, y la lluvia comenzaba a caer, creando un ritmo monótono que parecía duplicar como un eco de su soledad. Sus ojos, cargados de historias y recuerdos, se perdían en la bruma gris que envolvía el paisaje. Esa mañana, todo indicaba que sería un día como cualquier otro, lleno de la monotonía que había acompañado sus años de vida. Sin embargo, en su interior, una tormenta se gestaba. De repente, el sonido del motor de un coche resonó en el silencio del campo. Luis se enderezó en su asiento, sintiendo una punzada de esperanza. Su hijo, Javier, había prometido venir a visitarlo. En los últimos meses, las visitas se habían vuelto escasas y la distancia entre ambos parecía crecer como las sombras al atardecer. Recordó tiempos mejores, cuando Javier era un niño lleno de energía, corriendo por el jardín, riendo a carcajadas. El sonido de la puerta del coche se abrió. Los pasos pesados sobre el barro húmedo resonaron, mientras el anciano se esforzaba por levantarse. Con manos temblorosas, se ajustó el suéter raído, intentando parecer lo más presentable posible. A pesar de su debilidad física, había una chispa de orgullo en su corazón. Siempre había enseñado a su hijo a valorar la familia, a no dejar atrás a quienes habían estado a su lado en los momentos difíciles. Hoy será diferente, pensó, llenándose de valor. Pero lo que vio al abrir la puerta no era la imagen que había imaginado. Javier estaba ahí, con la mirada baja, evitando el contacto visual, acompañado de su esposa, Claudia. Ambos parecían inquietos, como si llevaran una pesada carga que no se atrevían a compartir. La lluvia continuaba cayendo, y Luis sintió que el frío no venía solo del exterior. «Hola, papá», dijo Javier con una voz que apenas era un susurro. «Hola, hijo», respondió Luis, intentando ocultar su desilusión. «Qué bueno que viniste». Claudia sonrió forzadamente, pero Luis pudo notar que su expresión no llegaba a sus ojos. El ambiente pesaba en el aire y una tensión delataba un secreto que no podía entender. Se sintió pequeño y vulnerable, como un niño que hacía tiempo no recibía el cariño de su padre. Pero aún así, intentó olvidar la inquietante sensación que lo envolvía. «Papá, hay algo que necesitamos hablar contigo», comenzó Javier, su voz titubeante traicionando su inquietud. «¿De qué se trata?», preguntó Luis, el corazón latiendo con fuerza. Las palabras de su hijo parecían llegar envueltas en sombras. «Es sobre la casa», continuó Javier, finalmente levantando la mirada. «Claudia y yo hemos decidido que ya no podemos cuidarte. Creemos que lo mejor es que te mudes a una residencia». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Luis. La traición se instaló en su pecho, como un puñal que había atravesado su corazón. «¿Una residencia? ¿Por qué? He estado aquí toda mi vida, luchando por ustedes, ¿y ahora me dejan así?», gritó, sintiéndose al borde del abismo. «Papá, no es tan sencillo. No podemos seguir viniendo cada semana. La vida en la ciudad es difícil y no tenemos tiempo», replicó Javier, enrojecido por la presión de la situación. «He sacrificado todo por ustedes», clamó Luis, sus ojos llenos de lágrimas que amenazaban con fluir. «Cuando era joven, trabajé desde el amanecer hasta el anochecer para darles lo que necesitaban. Los cuidé cuando eran niños. ¿Esto es lo que recibo a cambio?». El silencio envolvió la habitación. Cada palabra resonaba en las paredes como un eco triste. Luis sintió que su mundo se desmoronaba. La amargura y el dolor se entrelazaron en su interior, y una profunda tristeza lo invadió. Pero a pesar de su sufrimiento, mantuvo la dignidad. No podía dejar que el rencor lo consumiera. «Si es lo que han decidido, haré lo que deba. Pero no olviden que la vida es un ciclo, y todo lo que hacemos se nos regresa», dijo, su voz temblando, no por miedo, sino por la firmeza de su convicción. Javier y Claudia intercambiaron miradas nerviosas. Luis podía sentir el peso de sus pensamientos, llenos de culpa,
pero también de una determinación calculada. Lo habían dejado atrás, y lo sabían. Él había sido su pilar, su guía, y ahora se sentía como un estorbo. El anciano volvió a cerrar la puerta, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. La soledad lo envolvía, y el eco de sus propios pensamientos resonaban en su mente. Se sentó nuevamente en su silla, observando la lluvia caer. Pero esa no era la única cosa que se hundía en su corazón. Recordó los días en que había trabajado en los campos, levantándose antes del amanecer, sembrando las semillas de un futuro que ahora le era arrebatado. Se preguntó si en algún momento podría haber hecho algo diferente. ¿Qué le había fallado? La tristeza lo invadía, pero no había lugar para la autocompasión. Había vivido su vida por el bienestar de su familia, y ahora debía encontrar la fuerza para seguir adelante. La dignidad no se perdía solo por las acciones de otros, también era un acto de resistencia personal. Mientras la lluvia caía, sus pensamientos se perderían en recuerdos de sacrificios, amor y dolor. Un susurro le decía que en algún lugar del mundo, todo lo que había hecho había valido la pena. No había sido en vano. Y aunque la traición de su hijo lo había herido profundamente, Luis sabía que había algo más en juego, algo que pronto saldría a la luz en su vida, un secreto guardado entre las sombras de su cama que aún no imaginaba. El eco de aquellos momentos tristes resonaba en su ser, pero también había una chispa de esperanza, la promesa de que, a pesar del sufrimiento, la vida aún podía ofrecerle sorpresas, incluso en los lugares más oscuros. Esa fría mañana de invierno no marcaría el final, sino el inicio de una historia que aún debía ser contada. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? Luis cerró los ojos por un momento, como si al hacerlo pudiera borrar la dolorosa realidad que lo rodeaba. En su mente, las imágenes comenzaron a fluir, trayendo consigo un torrente de recuerdos que lo transportaban a tiempos más felices. Recordó el día en que conoció a Isabel, su difunta esposa. Ella llegó a su vida como un rayo de sol en un día nublado, con su risa contagiosa y su amor desbordante. Luis sonrió al recordar cómo sus ojos brillaban con cada broma que él hacía, cómo ella se reía de sus torpezas y lo animaba a seguir adelante. La vida juntos no había sido fácil, pero habían construido un hogar lleno de amor y risas. Recorría mentalmente los momentos en que jugaban con sus hijos en el jardín, cuando Javier y su hermana menor, Sofía, corrían entre las flores, sus risas resonando en el aire. La casa, aunque modesta, estaba siempre llena de vida y de una calidez que ahora parecía tan lejana. La imagen de Isabel preparándole el café por las mañanas, con su cabello despeinado y una sonrisa pícara, llenaba de nostalgia su corazón. Sin embargo, la vida también les había traído su parte de sombras. Recordó el día en que Isabel fue diagnosticada con esa enfermedad cruel que la fue consumiendo lentamente. Luis había luchado a su lado, prometiéndole que nunca la dejaría sola, y cumplió su promesa hasta el último suspiro. Su corazón se rompió al recordar el silencio que se instaló en la casa después de su partida. La risa de sus hijos se desvaneció y la soledad se convirtió en una compañera constante. Mientras sus pensamientos navegaban por el océano de su pasado, una lágrima rodó por su mejilla. Era un testimonio de amor, de pérdida y de la profunda conexión que había tenido con Isabel. El eco de su voz aún resonaba en su mente, instándole a ser fuerte, a no dejarse vencer por las adversidades. Siempre hay luz al final del túnel, solía decir ella, y en ese momento Luis deseó que su vida tuviera un poco de esa luz de nuevo.
La tormenta afuera aumentaba, con la lluvia golpeando los vidrios de la ventana, como si el cielo también compartiera su tristeza. En medio de su melancolía, Luis recordó que había algo más en su hogar, un secreto profundamente guardado que había mantenido en la penumbra. Se trataba de una pequeña caja vieja, escondida en el desván, que contenía cartas y recuerdos de tiempos pasados. Había sido un regalo de Isabel en su aniversario, un compendio de sus sueños y esperanzas. En esas cartas, ella había escrito sobre sus deseos de viajar, de ver el mundo, y de cómo, a pesar de las dificultades, siempre habían encontrado la manera de superar cualquier obstáculo juntos. Luis había dejado de lado aquella caja después de su muerte, incapaz de enfrentar el dolor que sus recuerdos traían consigo. Pero ahora, en medio de su angustia, sintió que tal vez era tiempo de abrirla de nuevo. Quizás esos recuerdos pudieran brindarle un poco de consuelo. Quizás contenían la respuesta que tanto anhelaba. Se levantó con esfuerzo de su silla, sintiendo el crujido de sus huesos, pero una determinación renovada lo guiaba. Cada paso hacia el desván era un eco de su vida pasada. Y cuando finalmente llegó, se encontró delante de una pequeña puerta cubierta de polvo. Abrió la puerta y una ráfaga de aire frío lo recibió, casi como si el lugar estuviera esperando por su regreso. Con manos temblorosas, buscó entre las cajas viejas hasta que encontró la pequeña caja de madera, adornada con intrincados tallados. La acarició suavemente, sintiendo el peso de los años acumulados en su superficie. Al abrirla, un mundo de recuerdos floreció ante él. Cartas, fotografías, pequeñas notas llenas de amor. A medida que leía cada línea, la voz de Isabel parecía cobrar vida, llenando el espacio a su alrededor. Sus palabras lo envolvían, recordándole el valor de la familia, de la unidad y del amor incondicional. En medio de aquel mar de recuerdos, una carta en particular llamó su atención. Estaba escrita en un papel amarillento, con la caligrafía delicada de su esposa. «Querido Luis», comenzaba la carta, «si alguna vez sientes que el mundo se vuelve oscuro y frío, recuerda que siempre llevarás en tu corazón la luz que hemos creado juntos. Nunca dejes que el egoísmo de otros te apague esa luz. Hay más en ti de lo que imaginas, y no olvides que siempre serás amado. Tienes la fuerza para superar cualquier adversidad». Las palabras resonaban en su mente y llenaban su corazón de calidez. Esa carta, escrita con tanto amor y cuidado, era un recordatorio de que aún en la soledad nunca estaba verdaderamente solo. Pero a medida que leía, se dio cuenta de que había algo más en la caja que solo recuerdos. En el fondo, encontró un pequeño sobre que parecía estar sellado con un cuidado especial. La curiosidad le ganó, y al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par. Dentro había un documento, un testamento que Isabel había preparado años atrás, donde se detallaba una herencia inesperada, una pequeña propiedad que había sido de la familia desde hacía generaciones, un terreno que había estado en la familia mucho antes de que él naciera. En su mente, las piezas comenzaron a encajar. Esa propiedad a la que había renunciado en su momento podría ser su salvación, podría cambiar su vida, dar un nuevo significado a su existencia, un refugio que podría transformar su soledad en un nuevo inicio. Con el corazón latiendo con fuerza, Luis sintió que la tristeza comenzaba a desvanecerse, dando paso a una chispa de esperanza. La injusticia que había experimentado a manos de su hijo y su nuera ahora se convertía en una oportunidad. Siempre había creído en la justicia poética, en que aquellos que abandonan a los que realmente los han amado enfrentarán las consecuencias de sus acciones. El sonido de la lluvia seguía golpeando el techo, pero ahora parecía un canto de esperanza. Luis tomó una decisión. No dejaría que su vida terminara en el abandono. Lucharía por su dignidad, por el amor que había compartido con su esposa y por el legado que ahora se le presentaba.
La luz que había perdido comenzaba a brillar nuevamente, y en su pecho la llama de la determinación se encendía. Con ese nuevo propósito, se preparó para enfrentar lo que vendría, con la memoria de Isabel siempre viva en su corazón. La soledad de su hogar ya no lo amedrentaba. Ahora era un hogar lleno de posibilidades. ¿Qué haría con esa herencia? ¿Cómo podría cambiar su vida? La tormenta afuera era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz esperando a ser descubierta. La vida de Luis estaba a punto de dar un giro inesperado, y todo comenzaba desde aquel viejo desván lleno de recuerdos. Con cada paso que daba hacia el futuro, sabía que no estaba solo. Isabel siempre estaría con él, guiándolo a través de la oscuridad, recordándole que el amor verdadero nunca muere. Luis escuchó el eco de unas risas provenientes del exterior. A pesar de la lluvia que seguía cayendo, se asomó por la ventana para ver a sus nietos, Javier y Sofía, corriendo por el jardín, ajenos a la tormenta. La imagen le trajo una mezcla de alegría y melancolía. Por un lado, los veía felices, pero por otro sentía que eran extraños en su propia casa, como si su presencia se hubiera convertido en un mero trámite en la vida de ellos. Javier era el primero en entrar, empapado, su cabello goteando agua sobre la alfombra. ¡Abuelo! ¡Mira lo que encontramos en el cobertizo!, exclamó, levantando un viejo juguete de madera que Luis había hecho para sus hijos décadas atrás. ¿Recuerdas esto? ¡Qué antiguo!, rió, mientras Sofía se acercaba detrás de él, con los ojos brillantes por la emoción. «Era el coche de carreras más rápido del mundo», respondió Luis con una sonrisa, intentando aferrarse a ese momento compartido. Pero la risa de sus nietos le sonó distante. Ellos no parecían notar la tristeza que envolvía cada rincón de la casa. «Vamos a limpiar un poco por aquí», dijo Sofía, y sin esperar respuesta, comenzó a mover los muebles en la sala. «Este lugar necesita una buena mano de pintura». «¿Puedo deshacerme de algunas cosas, abuelo?» Luis sintió un nudo en el estómago. «Esa es mi silla favorita», dijo, intentando mantener la calma mientras ella la empujaba hacia un lado. La falta de respeto hacia sus pertenencias, hacia sus recuerdos, lo hería profundamente. «Es solo una silla», pensó, pero para él era un símbolo de su vida, un lugar donde había compartido tantos momentos con Isabel, donde había reído y llorado. «¿Y esta cama?», preguntó Javier, señalando la vieja cama de Luis, que había pertenecido a sus abuelos. «¿Realmente la necesitas? Podríamos hacer espacio para algo más moderno», sugirió, con una ligereza que hizo que el corazón de Luis se hundiera. «Es solo un viejo colchón, abuelo. No vale nada». Luis se quedó en silencio, observando cómo sus nietos trataban su hogar como si fuera un mero objeto a deshacerse de lo que no tenía valor económico. La idea de que solo estaban interesados en el valor material de lo que poseía lo llenaba de tristeza. «No es solo un colchón», dijo al fin, su voz temblando. «Ese colchón ha visto más que muchos de ustedes. Ha sido testigo de mis noches de insomnio, de mis sueños y de mis miedos». Pero sus palabras se perdieron en el aire, ignoradas por los jóvenes que continuaban con su misión de limpieza. Sofía se encorvó para revisar debajo de la cama, sacando un par de zapatos viejos que estaban cubiertos de polvo. «Mira esto, abuelo», dijo entre risas. «Quizás podamos venderlo en un mercado de pulgas». La broma, lejos de arrancar una risa de Luis, lo hizo sentir más invisible que nunca. Cada objeto que tocaban, cada mueble que movían, era como un martillo golpeando su corazón. Luis se sentó de nuevo en su silla, sintiéndose cada vez más pequeño. Recordó las noches en las que su hogar había estado lleno de vida, las largas conversaciones con Isabel sobre el futuro, sus sueños compartidos. «¿Dónde quedó ese amor?», se preguntó. «¿Dónde está la conexión que teníamos?». Mientras tanto, la lluvia seguía cayendo con fuerza, como si el cielo reflejara su dolor. Luis cerró los ojos, permitiendo que el sonido del agua lo envolviera. Se aferró a la esperanza de que quizás, en algún rincón de sus corazones,
sus nietos aún llevaban algo de esa conexión que una vez unió a toda su familia. De repente, un estruendo lo sacó de sus pensamientos. Javier y Sofía estaban luchando por arrastrar la cama hacia la sala, ignorando las quejas de Luis. «Es tan pesada, ¿por qué no la tiramos de una vez?», gritó Javier. Luis se levantó, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza. «Por favor, deténganse», exclamó, su voz reverberando en la habitación. Los dos se detuvieron, mirándolo con sorpresa. «Solo estamos limpiando, abuelo. No hay necesidad de gritar», respondió Sofía, un poco confundida. «Esa cama está llena de polvo. Necesitamos espacio para algo nuevo». «Oh, no es solo eso», gritó Luis, dándose cuenta de que la ira también se mezclaba con el dolor. «Esa cama es parte de mí, es parte de nuestra historia. Cuando miras al pasado, no ves solo objetos, ves recuerdos. La vida no se trata solo de cosas nuevas, también se trata de recordar de dónde venimos». Los nietos intercambiaron miradas, y en ese momento, Luis sintió que había algo más en juego. No solo se trataba de una cama o un colchón, se trataba de su legado, de su valor como persona. La conexión con su familia, que se desvanecía lentamente, le estaba siendo arrancada ante sus ojos. Mientras la tensión crecía en la habitación, Luis comprendió que debía hacer algo. Tenía que encontrar una manera de preservar su historia, de demostrarles que cada objeto tenía un significado profundo. Y tal vez, solo tal vez, al hacerlo, podría recuperar un poco de la conexión que había perdido. Se sintió impulsado a compartir su verdad, su legado, antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón latiendo fuertemente, Luis respiró hondo y se preparó para hablar. «Hay algo que necesitan saber sobre esta casa», dijo con firmeza, sintiendo que la luz de su vida, aunque tenue, aún brillaba en su interior. «Y comienza con lo que hay en ese colchón». Luis sintió que su corazón se encogía mientras observaba a sus nietos mover la cama con desdén. En su mente, el peso de los años se hacía más evidente, y con cada grito y risa despreocupada de Javier y Sofía, la distancia emocional se amplificaba. Era como si la casa, que había sido el refugio de tantos momentos significativos, estuviera siendo despojada de su esencia. Con un esfuerzo importante, se levantó de su silla de mimbre. «Voy a organizar mis cosas», murmuró para sí mismo, buscando una forma de recuperar al menos un poco del control que sentía que había perdido. Sin saberlo, esa decisión le llevaría a un descubrimiento que cambiaría su perspectiva y tal vez su relación con sus nietos. Subió las escaleras hacia el ático, un lugar que había evitado durante años, lleno de polvo y recuerdos. Cada paso que daba era un eco de su pasado, cada crujido de la madera bajo sus pies resonaba en su corazón. Al llegar, se encontró con una estantería desordenada, repleta de cajas que habían sido olvidadas. Al abrir una de ellas, un olor a papel viejo y a tiempo atrapado le golpeó la nariz. Dentro, encontró viejos álbumes de fotos, cartas de amor entre él e Isabel, y cosas que le habían pertenecido a sus hijos cuando eran pequeños. Pero lo que realmente llamó su atención fue una caja de madera, pequeña y un poco desgastada. Se sintió atraído por ella como si un imán invisible lo empujara hacia su contenido. Con manos temblorosas, la abrió. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Documentos legales, fotografías y un testamento que revelaban la existencia de una herencia que había ignorado durante años. En medio de esos papeles, había un documento que mencionaba una pequeña propiedad en un pueblo cercano, una tierra que había pertenecido a su familia durante generaciones. Luis sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía mientras leía las palabras: «Para mi querido hijo, Luis, quien ha trabajado arduamente y ha sacrificado tanto por el bienestar de su familia. Todo lo que había sacrificado, las decisiones difíciles que había tomado,
Las noches de desvelo, pensando en cómo mantener a su familia unida, había sido por un motivo. Esa herencia no solo era un bien material, era un testimonio de su esfuerzo y dedicación. En un instante, su vida parecía cobrar sentido nuevamente. Mientras Luis procesaba la información, un torrente de emociones lo invadió. Recordó las largas horas en el campo, trabajando la tierra, para asegurar que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Recordó las noches en las que se sentaba en la mesa con Isabel, discutiendo las alternativas y tomando decisiones que a menudo lo mantenían despierto. Nunca quise que mis hijos conocieran la lucha, pensó, sintiendo el peso de la culpa y el orgullo al mismo tiempo. Cuando bajó de nuevo, sus nietos seguían en su misión de deshacerse de lo que consideraban inútil. Al entrar en la sala, Luis sintió que la tensión en el ambiente se intensificaba. «Abuelo, estábamos a punto de deshacernos de esta cama», exclamó Javier sin prestar atención. Con la voz firme, pero sin gritar, Luis intervino. «Espera, hay algo que necesitas saber». Javier y Sofía se detuvieron, mirándose el uno al otro con curiosidad. Esa cama no es solo un mueble viejo, es un legado de nuestra familia. Dentro de ella hay más que solo un colchón. Hay historias, recuerdos y algo muy importante que me ha sido revelado hoy. Los ojos de sus nietos se abrieron por la sorpresa. Luis sintió que ese era el momento perfecto para conectar con ellos, para que comprendieran el verdadero significado de lo que estaban desechando. No es solo una cama, es la conexión con nuestras raíces, y hay algo más. He descubierto que somos dueños de una propiedad que podría cambiar nuestra forma de vivir. Javier frunció el ceño, claramente confundido. ¿Una propiedad? ¿De qué estás hablando, abuelo? Luis sintió que su corazón se aceleraba, un nuevo sentido de propósito lo invadía. Les estoy hablando de una herencia que ha estado escondida entre estos objetos. Esta casa, este hogar, se construyó sobre sacrificios y amor. Quiero que entiendan que no se trata de cosas materiales, sino del valor de lo que hemos construido juntos como familia. Sofía, aunque aún incrédula, se acercó lentamente. ¿Puede ser cierto? ¿Hay algo más ahí? Quiero saber más. Luis asintió, sintiendo que el diálogo que había anhelado durante tanto tiempo finalmente estaba surgiendo. Sí, hay mucho que aprender, y quiero que lo hagamos juntos. Quiero que comprendan la importancia de honrar no solo a sus abuelos, sino a toda nuestra familia. Ese momento, lleno de carga emocional y revelación, marcaba un giro en la historia. Luis sabía que aún había un camino difícil por delante, pero la semilla de la justicia había sido plantada. Estaba listo para enfrentar el futuro, con la esperanza de que sus nietos también aprendieran a valorar lo que realmente importaba. Mientras la lluvia continuaba cayendo, Luis se sintió más fuerte. La conexión perdida comenzaba a encontrar su camino de regreso, y por primera vez en mucho tiempo vio la luz a través de la tormenta. Luis respiró hondo, sintiendo la mezcla de ansiedad y determinación que lo invadía. La revelación de la herencia no solo era un descubrimiento material, sino un recordatorio de su propia valía, de todo lo que había luchado y sacrificado. Sin embargo, sabía que para que este nuevo capítulo de su vida tuviera sentido, debía compartirlo con alguien que lo comprendiera. Tomó su abrigo, sintiendo cómo la tela le proporcionaba una sensación de protección. Caminó lentamente hacia la casa de su viejo amigo Manuel, un hombre que había sido su compañero de vida en aquellos días difíciles y que siempre había creído en él, incluso cuando él mismo había dejado de hacerlo. Cada paso hacia la casa de Manuel era un paso hacia el pasado, donde los recuerdos de risas y largas pláticas lo aguardaban con los brazos abiertos. Al llegar, la puerta de Manuel se abrió casi de inmediato. Con una sonrisa amplia, el anciano lo recibió. «Luis, ¿cuánto tiempo sin verte? Ven, entra, te he estado esperando». La calidez de la casa,
El aroma a café recién hecho y el sonido de una guitarra en el fondo le recordaron a Luis lo que era tener un refugio. «Manuel, necesito hablar contigo», dijo Luis, su voz temblando un poco mientras se sentaban en la sala. Manuel lo miró con atención, comprendiendo que había algo más profundo que simplemente charlar sobre la vida cotidiana. «He encontrado algo que puede cambiar mi vida», continuó Luis, sacando los documentos de la herencia de su bolsillo. La mirada de Manuel se intensificó mientras examinaba los papeles. «Esto es significativo, Luis. No solo es una propiedad, es un legado», afirmó Manuel, colocando los documentos sobre la mesa. «Tu familia necesita saber lo que has descubierto. No puedes permitir que se deshagan de tu historia, de lo que realmente importa». Luis sintió un resplandor de esperanza. «Pero ¿cómo puedo hacerlo? Mis nietos ya me ven como un estorbo. No sé si entenderán lo que esto significa para nosotros». «Es hora de que reclames tu lugar en la familia», respondió Manuel, apoyando una mano en su hombro. «Recuerda, ellos son parte de ti, y lo que has vivido es parte de ellos. No les des la oportunidad de olvidar sus raíces. Haz que se enfrente a la realidad». Las palabras de Manuel resonaron en la mente de Luis. Al recordar cómo había trabajado incansablemente para proporcionar a su familia, comprendió que no podía dejar que la historia de su vida se perdiera en el olvido. «Tienes razón. Debo hablar con ellos. Debo hacerles ver que esto es más que un simple bien material». La conversación continuó, y Luis comenzó a recordar momentos de su vida que había dado por sentados. Historias de trabajo en el campo, de la risa de sus hijos en los días soleados, de las noches frías compartiendo cuentos a la luz de una vela. Cada recuerdo era un ladrillo en la construcción de su autoestima, y mientras hablaba, sentía que la dignidad que había perdido comenzaba a regresar. «¿Recuerdas cuando soñábamos con tener un terreno propio?», preguntó Manuel, riendo suavemente. «Siempre decías que algún día lo tendrías, y ahora lo tienes, Luis. No dejes que se convierta en polvo. Haz que tus nietos lo entiendan». Luis asintió, sintiéndose más fuerte con cada palabra de su amigo. «Voy a hacerlo. Los voy a enfrentar. No puedo permitir que sigan despojando nuestra historia. Estoy listo para reclamar lo que es mío». Al salir de casa de Manuel, el frío viento de la tarde lo abrazó, pero esta vez no sentía su peso. En su lugar, había una nueva determinación en su corazón. Sabía que la conversación con sus nietos no sería fácil, pero estaba preparado para enfrentarlos, para mostrarles que había más en esta herencia que solo un terreno. Había amor, sacrificio y la memoria de generaciones. Cuando regresó a su hogar, el ambiente seguía siendo tenso. Javier y Sofía estaban en la sala, rodeados de objetos que consideraban inservibles. Luis tomó una respiración profunda antes de entrar. «Chicos, tenemos que hablar», dijo con firmeza. Sus voces se apagaron y giraron para mirarlo, sus rostros llenos de curiosidad y un poco de inquietud. «Lo que están haciendo no es solo limpiar. Están despojando a nuestra familia de su historia», continuó Luis, su voz resonando con una autoridad que no había sentido en años. «He encontrado algo que nos pertenece, algo que representa quiénes somos, y es momento de que todos lo entendamos». Los ojos de Javier se abrieron de par en par. «¿Qué es, abuelo? ¿De qué hablas?», preguntó, su expresión cambiando de sorpresa a interés genuino. Luis sintió el calor de la esperanza en su pecho. «Una herencia. Una propiedad que ha sido parte de nuestra familia durante generaciones. Es hora de que reconozcan el valor de lo que estamos a punto de perder. No se trata solo de cosas viejas, se trata de nuestra identidad». Mientras hablaba, la atmósfera se transformó. Javier y Sofía comenzaron a comprender la gravedad de sus acciones. Luis pudo ver la chispa de interés encenderse en sus ojos. Este sería el momento decisivo,
el instante en que sus nietos empezaran a entender y valorar su legado familiar. Sin embargo, también sabía que aún quedaba un último paso por dar, y que la batalla por el respeto y el entendimiento apenas comenzaba. Luis se plantó en la sala, la mirada firme y decidida. Sus nietos, al escuchar su voz, se volvieron hacia él, con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y la incomodidad. Javier, el mayor, cruzó los brazos, adoptando una postura defensiva. «¿Qué quieres, abuelo?», preguntó, su tono despectivo acentuando la frialdad del ambiente. Sofía, más callada, lo observaba con curiosidad, como esperando el desenlace de una película que no sabía si le gustaría. «Quiero hablarles sobre lo que han hecho», comenzó Luis, intentando mantener la calma. «Sobre la cama que movieron, sobre las cosas que piensan que no tienen valor». La tensión en el aire era palpable. El silencio se rompía solo por el crujido de la madera bajo sus pies. «¿De qué hablas, abuelo?», respondió Javier, desinteresado. «Solo estábamos limpiando. Esa cama está vieja y rota. No necesita estar aquí». La falta de respeto en su voz encendió una chispa de indignación en el corazón de Luis. «Esa cama es parte de nuestra historia. Es el lugar donde su abuela y yo compartimos nuestras vidas, donde sus padres crecieron», dijo, sintiendo que las palabras salían con una fuerza que no había sentido en años. Sofía, incapaz de contenerse más, intervino. «Pero no podemos quedarnos con cosas que no usamos. Ya no vivimos en el pasado, abuelo». La verdad en sus palabras le dolía, pues Luis sabía que había una línea delgada entre el pasado y el presente. «No se trata solo de las cosas físicas, se trata de lo que representan», respondió, su voz temblando ligeramente. «Se trata de recuerdos, de amor, de sacrificios». Los ojos de Javier se entornaron. Su expresión de desdén comenzó a cambiar a un leve asombro. «¿Sacrificios? ¿Te refieres a lo que has hecho por nosotros?», preguntó, la incredulidad evidente en su tono. «Siempre has estado allí, pero nunca hemos escuchado sobre esos sacrificios. Solo sabemos que no quieres que vendamos la casa». Luis sintió que una ola de emoción lo invadía. «He trabajado toda mi vida para darles lo que tienen. He renunciado a muchas cosas para que sus padres pudieran tener un futuro. Cuando miro esas cosas viejas, no veo solo objetos, veo una vida entera. Veo a Isabel riendo, veo momentos que deberían ser recordados». Sofía, sorprendida, preguntó, «¿Por qué nunca nos hablaste de esto, abuelo? ¿Por qué nos dejaste en la oscuridad?». La pregunta lo hizo reflexionar. Se dio cuenta de que en su intento por protegerlos había construido un muro entre ellos. «No quería ser una carga», confesó. «Pensé que lo mejor era dejar que vivieran sus vidas sin las sombras del pasado». «Pero eso no es justo», replicó Javier. «No es justo que te quedes callado y nos dejes pensar que no importas». Las palabras de su nieto lo tocaban profundamente. Era el momento que había esperado, un instante en el que podía abrir su corazón y compartir lo que realmente sentía. Luis se acercó un poco más, sintiendo la urgencia de conectar. «He estado sintiendo que no tienen idea de lo que significa esta casa y todo lo que representa. No es solo un lugar, es un hogar. Es el legado que quiero dejarles. Y ahora, con esta herencia, pueden entender un poco más sobre quién soy, sobre lo que hemos construido juntos». Javier y Sofía intercambiaron miradas. Su curiosidad comenzaba a superar el desdén. «¿Qué es realmente esta herencia?», preguntó Sofía, su voz ahora más suave. Luis sintió que estaba en el punto de quiebre. «Es un terreno, pero más que eso, es un símbolo. Un lugar donde podemos recordar nuestras raíces, donde podemos construir un futuro, o simplemente ser quienes somos, sin miedo a ser olvidados». El silencio se extendió, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades. Luis vio cómo las expresiones de sus nietos cambiaban lentamente. «¿Qué pasaría si vendemos la casa?», preguntó Javier, su tono más reflexivo.
¿Qué pasaría con nuestra historia? Luis sonrió, sintiendo que había logrado un pequeño avance. No quiero que vendan la casa. Quiero que la amen. Quiero que aprendan de ella, que entiendan que todo esto es más que un simple lugar. Es nuestra historia y deben ser parte de ella. ¿Y qué hay del terreno?, preguntó Sofía, su voz cargada de interés. ¿Qué significa realmente? Luis se sentó, sintiendo que la conversación se estaba volviendo más profunda. El terreno está en un lugar que es especial para nuestra familia. Es donde solíamos ir a acampar, donde aprendieron a pescar. Es un lugar lleno de recuerdos que no deben ser olvidados. Tal vez deberíamos visitarlo, sugirió Javier, casi como un susurro. Podríamos ver qué podemos hacer con él. Luis sintió que el aire se llenaba de esperanza. Eso sería un buen comienzo, dijo. Podríamos hacer una barbacoa, contar historias, revivir esos momentos felices. La idea comenzó a tomar forma, y poco a poco, Luis vio cómo la chispa de interés se encendía en los ojos de sus nietos. El diálogo había cambiado, la resistencia se había desvanecido, y lo que antes era una conversación tensa, ahora se transformaba en un puente hacia el entendimiento. Luis sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero por primera vez en años se sentía escuchado, valorado, y lo más importante, parte de su familia. Entonces, ¿qué dicen?, preguntó Luis, mirando a ambos. ¿Quieren conocer más sobre su historia? Sofía asintió con entusiasmo, y Javier, aunque más reservado, sonrió. Sí, abuelo, queremos aprender. Luis sintió que la carga de los años de silencio comenzaba a levantarse. Perfecto, empecemos esta nueva etapa juntos, dijo, sintiendo que había reclamado su lugar en la familia y que la historia de su vida, por fin, sería contada y recordada. Luis observó a sus nietos, sintiendo cómo la tensión en el aire empezaba a desvanecerse. Había un cambio sutil en sus expresiones, un vislumbre de comprensión que comenzaba a florecer. Quiero que entiendan que esta casa, este lugar, no es solo un edificio. Es un refugio de memorias, un símbolo de nuestra historia familiar, continuó, su voz más suave, casi un susurro. Cada rincón tiene un significado, cada mueble, cada vieja cama que pensaron que podían desechar. Javier, que había estado cruzado de brazos, ahora se desenfrenó un poco. Su mirada se centró en el suelo. No lo entendíamos, abuelo. Solo veíamos cosas viejas, cosas que no usábamos, admitió, su voz más quebrada. Pero ahora parece que hay algo más. Luis asintió, sintiendo que había llegado el momento de compartir su verdad. Cuando su abuela y yo compramos esta casa, éramos jóvenes, llenos de sueños. Trabajamos duro para hacerla un hogar. Cada vez que miran esas paredes, deberían recordar que están llenas de amor, de risas y de lágrimas. Sofía, que había estado escuchando atentamente, se acercó un poco más. ¿Por qué nunca nos dijiste esto antes?, preguntó, su voz llena de curiosidad. Siempre hemos tenido esta imagen de ti como un abuelo distante. ¿Pero por qué nunca nos dijiste esto antes?, interrumpió Luis con un suspiro. Les daba la libertad de vivir sin el peso de mis recuerdos, pero me doy cuenta de que he fallado en compartir lo que realmente importa. Javier levantó la vista, sus ojos brillantes con una nueva comprensión. ¿Y qué hay de esa herencia que mencionaste? ¿Qué significa realmente? Luis sintió una mezcla de alivio y emoción. La herencia no es solo un terreno, es un legado. Es la oportunidad de construir algo nuevo, de recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Quiero que ustedes se reconecten con nuestras raíces, que entiendan que cada sacrificio que hice fue por amor, y que cada decisión, cada sacrificio tiene un propósito. El silencio que siguió fue diferente. Estaba lleno de reflexión. Los dos jóvenes miraban a su abuelo, sus corazones empezando a abrirse a la historia que había compartido. Tal vez podríamos hacer algo con la casa, sugirió Sofía, su voz llena de una nueva chispa. Podríamos renovarla, convertirla en un lugar donde todos podamos reunirnos, donde podamos recordar y crear nuevos recuerdos. Luis sintió que su corazón se llenaba de esperanza.
Eso sería maravilloso. Pero más allá de eso, lo que realmente deseo es que aprendan a valorar no solo lo material, sino lo que representa la familia, el amor y el respeto hacia los mayores. Javier, ahora más reflexivo, asintió lentamente. Lo siento, abuelo. Nunca quise que te sintieras así. Nunca entendí lo que significaba para ti. Luis sonrió, sintiendo que había logrado lo que se proponía. No se trata de lo que hicieron, sino de lo que podemos hacer juntos a partir de ahora. La familia es un viaje que debemos recorrer unidos, aprendiendo de los errores y celebrando los triunfos. Entonces, ¿podemos hacer un plan?, preguntó Sofía con entusiasmo. Podemos reunir a todos y hablar de esto. Tal vez podamos organizar una reunión familiar y compartir historias, revivir recuerdos. Luis sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Me encantaría eso, y yo estaré allí para compartir todo lo que pueda. Juntos podemos construir un futuro que honre nuestro pasado. A medida que la conversación continuaba, la atmósfera en la sala se transformó. El resentimiento y la incomprensión que habían estado presentes se desvanecieron, dando paso a un sentido renovado de conexión. Los tres se sentaron juntos, compartiendo risas y recuerdos, mientras el sol empezaba a asomarse tímidamente por la ventana, iluminando el lugar con un cálido resplandor. Luis se dio cuenta de que a pesar de los desafíos y el dolor, había un camino hacia la redención. A través de su historia, había logrado sembrar una semilla de comprensión en el corazón de sus nietos. Y así, en ese pequeño rincón del mundo, la familia comenzaba a sanar, a recordar y a construir un futuro donde el amor y el respeto hacia los mayores prevalecieran. El legado de Luis no solo sería recordado a través de objetos materiales, sino a través de las historias que se contarían, de las risas que resonarían en las paredes de su hogar y de la nueva comprensión que sus nietos llevarían consigo. Con cada palabra compartida, el pasado se entrelazaba con el presente, creando un nuevo camino hacia el futuro. Y así, en un día que comenzó con la sombra del abandono, se transformó en una celebración de la vida, el amor y el verdadero significado de ser familia. Luis sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado su voz y que su historia, llena de sacrificio y amor, perduraría en los corazones de aquellos que más amaba. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el alma y nos recuerdan los valores más importantes de la vida. Bove. Hasta la próxima, con otra historia inolvidable.